Bueno, ahí vamos a terminar la clase ahora en un ratito, ¿sí? 20 minutitos más. Bien, entonces dijimos, en una ecuación química que me interesa saber los coeficientes, saber el estado de las sustancias y también saber, digamos, cómo es la reacción. La reacción podría ser reversible si hay una flecha ida y vuelta, y según el tamaño de las flechas, podría yo saber hacia qué lado está favorecida, digamos, la reacción. Si la flecha grande y si es hacia productos, se favorece el producto, y si es hacia reactivos, se forma el reactivo. Ahora, si la flecha es solo de ida, ¿qué querrá decir? Que no es reversible, que se forma el producto y no vuelve hacia atrás, como esta, ¿sí? Se descompone y chao, no puede volver hacia atrás a deshacerse, digamos, la reacción. Se hace y chao. Ocurre en un solo lado. Lo que yo les decía, que muchas veces, acá arriba de la flecha, em, uno puede colocar lo que sería otras condiciones del medio. Por ejemplo, si yo pusiera una reacción, yo digo, por ejemplo, carbono, doble enlace, carbono, pongo hidrógeno, 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 más hidrógeno 2 en presencia de Ni, me va a dar a mí esto, por ejemplo. Estoy diciendo que es una reacción, esto es un gas, esto es un gas y esto también es un gas. Estoy diciendo las reacciones, estoy diciendo los estados, qué sustancias son. Y este Ni de arriba, ¿quién es Ni? Es níquel. Entonces, el que está arriba de la flecha suele ser el catalizador, ¿sí? O también podría ser el solvente, a veces que se agrega, ¿sí? Son datos que aparecen en las ecuaciones químicas que de alguna manera me resume, ¿sí? Cuáles son las condiciones en las que se está dando esta reacción. Entonces hay mucha información acá en una ecuación química que hay que saberla leer, si no la vamos a saber de memoria, pero hay que saber, digamos, qué cositas pueden ir apareciendo en una ecuación química. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora yo les voy a poner ahora los tipos generales de reacciones químicas que hay. Joana, así decime, Perdón, profe, tengo una duda. sí. Em, Cuando dice que favorece, no me doy cuenta bien qué ejemplo sería o cómo, qué significa eso en ¿Qué, realidad. qué- qué quiere decir? Que si yo hago una reacción, ¿sí? A veces algunas reacciones que ocurren fácil y se forma el producto fácilmente. En cambio, hay otras reacciones que no. Por ejemplo, si pongo bicarbonato con jugo de limón, ¿qué Sí, ocurre? efervescencia. Efervescencia, se forma un producto, dióxido de carbono, que es la efervescencia, ocurre una reacción rápida. Entonces, yo sé que esa reacción, por ejemplo, se favorece en los productos. Ah, ¿Bien? Y ocurre rápida. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo, por ejemplo, azúcar y jugo de limón? ¿Le va a pasar algo? no. No, quizás me demore un montón de tiempo hasta que reaccione. Mm, Entonces, yo lo pongo, empieza la reacción, lo pongo en contacto, pero no se favorece el producto, sino que es lenta o quizás la necesite calentar o necesite que ocurra algo más para que se forme el producto. En ese tipo de ocasiones yo puedo decir que es una reacción donde se favorece que se queden los reactivos y no reaccionen tanto. ¿Se entiende? sí, A eso quiere decir la flecha de favorecerse de un lado o del otro. sí. Bien, eso. Vamos ahora entonces a copiar un poquito de los tipos de reacciones generales que conocemos o que vamos a encontrar cuando uno mira una reacción. O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Cuando yo hablemos de reacción y yo les dé una ecuación química que ustedes puedan sacar la información, decirme el estado, la cantidad, balancear, poder sacar la composición porcentual, el peso molar de las sustancias que participan.
¿sí? Por ejemplo, ya que estamos, practiquemos acá. En esta reacción que estoy haciendo yo acá, ¿cuál es la fórmula molecular de esta, por ejemplo? Yo diría tengo carbono 2 hidrógeno 4 más hidrógeno 2. Ocurre la reacción y obtengo carbono 2 hidrógeno 6. ¿Está bien? Son las fórmulas nada más que las he puesto acá abajo. Ahora, si voy en peso molecular, ¿cuál es el peso? Acá sería 2 por 12 más 4 del hidrógeno. 2 por 12 es 24 y 4, esto me da 28 gramos ahí de este, ¿sí? Que se llama el eteno, se llama. Y acá tengo 2 por 1, tengo 2 gramos de hidrógeno. Y en total en reactivos, ¿cuánto tengo? Tengo 30 gramos en reactivos. Y acá en productos, ¿cuánto tengo? Tengo 2 por 10, 2 por 12 más 6 por 1 para formar este otro, el final. 2 por 12 es 24 más 6, esto me da 30 gramos por mol. Fíjense, y esto es igual, tiene que ser igual sí o sí de cada lado para que cumpla el principio de conservación de la masa. Acá los coeficientes estequiométricos que son 1, 1, 1. Está todo balanceado, sencillita esta. ¿Se entendió ahí? De lo que habíamos visto de balancear y de que las cosas tienen que estar, lo que pongo de un lado tiene que aparecer del otro lado y se justifica en esto, en el sumar las masas que me tiene que dar igual, comprobando de que no hay nada que se ha escapado, que se ha ido, que se faltó, ¿sí? Siempre tiene que estar todo balanceado en una ecuación, porque me da la relación teórica. Ahora, que de esto después, si yo voy y lo quiero hacer en el laboratorio y quiero medir, quizás yo debería obtener, por ejemplo, si pongo esto, 28 gramos de uno y 2 gramos del otro, acá la teoría me dice que yo debería obtener 30 del otro lado. Esto sería mi rendimiento teórico, el 30. ¿Qué pasa si yo en vez de 30 obtengo 25? Es otro rendimiento, es el rendimiento real de lo que me está dando la reacción. Entonces yo podría calcular el rendimiento de mi reacción o de mi proceso, pero eso sí, solo sí lo puedo hacer si está todo balanceado y calculado bien. ¿Se entiende? O sea, vamos a entrar, digamos, en esta parte de matemática de ver las cantidades precisas que yo coloco, si me sobra, si me falta, si hay un reactivo limitante, si hay algo que me queda en exceso, cuánto puedo formar de una cosa o de la otra, ¿sí? Esto lo vamos a ver la clase que viene con ejemplos prácticos en clase. Bueno, vamos por último, en los últimos minutitos, a ver los tipos de reacciones y terminamos. Acá. Seguro que algo me olvido, pero después en la clase lo vamos a repasar. Vamos a ver los tipos básicos, tipos de reacciones. Los tipos de reacciones vamos a tener, ¿sí? El primer tipo de reacción es la reacción de combinación o síntesis. Reacciones de combinación o síntesis, ¿sí? Es cuando yo tengo A más B me da C. De dos reactivos obtengo un producto. Yo podría tener, por ejemplo, hidrógeno 2 más bromo 2 me va a dar ácido bromhídrico, HBr. ¿Eso está balanceado ahí o no? Muy bien, al sur. ¿Qué tendría que hacer para balancear? Fíjense acá hay dos hidrógenos, dos bromos. Ponerle un 2 adelante del producto.
Bien, y acá hay un hidrógeno y un bromo. Para igualar, le pongo un 2 adelante. Acuérdense que la molécula es todo esto, no le puedo meter nada en el medio, tengo que mantener, ¿sí?, la fórmula de la sustancia. ¿Sí? Es cuando dos reactivos me da un producto, o a veces tengo tres reactivos y me dan dos productos. Siempre que la cantidad de productos sea menor que la cantidad de reactivos, en cantidad. ¿Sí? Bueno, esa es una reacción de combinación o síntesis. Esa que hice hace rato con el doble enlace era una reacción de síntesis, por ejemplo. Que yo le agregaba hidrógeno. De dos obtenía uno solo. ¿Vieron? En esta que yo había puesto del doble enlace, más hidrógeno 2 que me daba este así. Esta era una síntesis que puse hace un ratito, la que hicimos la cuanta de 30 y 30. 2 me daba uno, eso era una síntesis. Reacción de síntesis. La otra es una reacción de descomposición. Reacción de combinación. ¿Cuál será la de descomposición? Donde yo tengo, por ejemplo, una sustancia A que se desarma en C más D. Ya di un ejemplo, yo hace rato, el carbonato de calcio, por ejemplo, este que se desarmaba en dióxido de carbono más óxido de calcio, por ejemplo, este. De uno paso a 2, ¿sí? Esto caliente, ¿sí? Eso es una reacción de descomposición. Otro tipo de reacción que vamos a ver es la reacción de desplazamiento. Es cuando yo tengo, por ejemplo, A reacciona con B unido a C, y yo al final obtengo B solito más A con C. ¿Qué hice acá? ¿Cómo sería esa unión de B con C? Porque no. Está unido por un enlace covalente, está unido de alguna manera, están unidos, pero hay una parte de Ah, la molécula que es B y otra molécula que es C. ¿Yo qué estoy haciendo? Hay una parte A enterita que se mantiene intacta y acá aparece A. sí. No se modifica A. Acá B está intacto y aparece B intacto acá del otro lado. ¿Qué hice yo? Lo que hice es mover C del lugar. C, yo dije, C estaba unido a B primero y ahora lo enganché con C. Desplacé un átomo el átomo C, por ejemplo, lo desplacé de B y lo mandé a A. Hice un desplazamiento, un movimiento de un átomo. Por ejemplo, yo podría hablar de esta, por ejemplo. Si yo tengo magnesio solo, por ejemplo, lo hago reaccionar con hidrógeno 2 SO4. Esto me da hidrógeno 2 más magnesio SO4. Fíjense que hay algo acá. Yo tengo SO4 que se mantiene, ¿sí? Y en producto también hay SO4 que se mantiene. Eso está constante, ¿sí? Acá y acá no se desarmó en los reactivos y los productos no se desarmó. ¿Qué hice yo? Reemplacé los hidrógenos estos por el magnesio y al hidrógeno lo dejé fuera. ¿Se entendió? Sobre una base, ¿sí?, que es el SO4, que es un sulfato, le reemplacé o le desplacé los hidrógenos. Fíjense que aparece afuera los hidrógenos ahora, acá afuera,
y le agregué el magnesio. Eso es una reacción de desplazamiento, cuando hay un grupo que se mantiene igual y yo desplazo otros grupos de átomos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Vamos a seguir entonces. Esos son tres, nos faltan como tres más. Profe, perdón, Sí. antes que siga. Como que lo entiendo en la teoría, pero no me doy cuenta en la práctica cómo sería ese desplazamiento, no sé, O sea, la vos parte física. cuando te dé una reacción química, vos tenés que fijarte si todo cambia o si hay algo que se mantiene sin cambio. Sí, esa Yo, parte sí. yo digo, el magnesio está solito, acá tengo hidrógeno 2, SO4, lo miro, esto es algo. Acá digo, hidrógeno aparece solo, que antes estaba en el otro, el magnesio aparece con este, pero hay algo que no se modifica, el SO4. Entonces, esto que no se modifica, ¿sí? Es como la base sobre la que yo le muevo y le sustituyo, le desplazo algo. Desplazamiento o sustitución, también se llama esto, de desplazamiento o sustitución. Sustitución. Estoy cambiando una cosa y poniendo otra. Yo le estoy sacando el hidrógeno 2 y le estoy poniendo magnesio. Perfecto. ¿Sí? Desplazar o sustituir. Bien, después tenemos otra reacción que es la reacción de doble descomposición. ¿Está bien? Doble descomposición, y a ver si me traduce esto. ¿Cómo se traduce esto? ¿Eh? Sí, es lo mismo. Ah, doble descomposición o metatesis. ¿Sí? Metátesis. Una metátesis. ¿Qué es esa metátesis? Es cuando yo, por ejemplo, tengo reacción de iones. Yo voy a tener A positivo más B negativo. Cuando yo tengo sales, por ejemplo, y tengo C positivo más D positivo, ocurre la reacción de sales y yo voy a tener, ay, que puse acá, es D negativo acá. Fíjense, si es una sal, tengo ion positivo, negativo, negativo, ¿sí? En los elementos. Ahora, ahora voy a hacer A positivo con D negativo más C positivo más B negativo. Cambié todos con todos. Fíjense que siempre va positivo o negativo, no van dos positivos. No podría ir A más C, por ejemplo. Acá no podría ir A positivo más C positivo. Los dos positivos se chocan, se repelen las cargas, entonces no puedo cambiar. Un ejemplo de esto podría ser AgNO3, que es Ag positivo, NO3 negativo, más Na positivo, cloro negativo, por ejemplo, en esta reacción. Esto me va a quedar AgCl negativo positivo, cloruro de plata, más Na positivo, NO3 negativo. ¿Está bien? Son compuestos iónicos, lo que yo estoy haciendo es una metatesis. Estoy intercambiando iones de uno con otro y estoy cambiando, ¿sí? Después tenemos las reacciones de neutralización, que esa la voy a mencionar, nada más la vamos a dejar pasar, después la vamos a retomar, que es cuando un ácido reacciona con una base, ¿sí? Para formar sal más agua.
Esas son las reacciones de neutralización. Para formar ácido más agua. ¿Está bien? Y la última que vamos a mencionar antes que se acabe la clase es las reacciones de óxido-reducción. En esta óxido-reducción lo que nosotros vamos a ver es un cambio en el número de oxidación de un, de un par de átomos al menos. ¿Se acuerdan que vimos los números de los números de oxidación? Las reglas de número de oxidación y cómo calcularla. Bueno, acá se aplica todo, por eso no hicimos guía de eso, lo vamos a aplicar todo junto ahora. Una reacción de oxidación podría ser, por ejemplo, el CH4 más O2, que produce CO2 más... Perdón, profe, sí, hay una guía de números de oxidación. ¿No la hacemos? sí, sí, si la quieren ir haciendo Ah, también. Pero vamos a ir más a esta, ¿sí? Vamos a elegir ejercicios de hacer de ahí porque estamos atrasados, así avanzamos un poquito más. Y por ahí esa es ok, medio aburrida que esta que es más interesante, digo yo, no sé. bien. ¿Estamos? Bueno, esa la dejamos ahí. Después ustedes si quieren, fíjense. Cierro con esto los números de oxidación, ¿está bien? El oxígeno en su forma natural, ¿qué número de oxidación tiene? En su forma natural tenía cero de número de oxidación. ¿Sí? Cero. ¿Y acá cuánto tiene el oxígeno? Número de oxidación. Siempre. Después, ¿cuánto tenía? La regla decía que el oxígeno tenía -2. Acá es -2 y acá es -2. ¿Y el hidrógeno cuánto tenía siempre? +1. +1. Entonces acá está +1 el hidrógeno y acá +1 el hidrógeno. 2 por +1, ¿se acuerdan? Era +2. -2 me daba 0. ¿Sí? Para la molécula de agua, por ejemplo, el oxígeno es -2, el hidrógeno era +1, como hay 2, 2 por +1 me da +2, +2 menos 2 me da 0, la molécula es neutra. ¿Sí? Lo que pongo arriba son el número de oxidación del átomo, y arriba de esto lo que está por la cantidad que hay de cada uno. Entonces acá el oxígeno tiene -2, -2 por 2 es -4. Entonces el carbono, ¿cuánto tiene que tener para neutralizar? +4. +4 menos 4 me tiene que dar 0. ¿Está bien? Entonces el carbono trabaja con +4 acá. Entonces el oxígeno pasa ¿a dónde? ¿Y acá cuánto tiene el carbono? Si cada hidrógeno tenía +1, el hidrógeno pasa 4 por +1 es +4. ¿Sí? ¿Y el carbono cuánto tiene acá? ¿4? -4. -4. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo tengo un carbono que estaba -4 y pasa a un carbono que está +4. Y tengo un oxígeno que viene con 0 y pasa a oxígeno -2. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sacando el número de oxidación. Ahora, ¿el oxígeno qué pasó? De 0 a -2, ¿qué hizo? ¿Aumentó o disminuyó su número de oxidación? Pasa, este oxígeno estaba a 0, pasa acá a -2 y acá a -2. Entonces, el oxígeno pasa de 0 a -2. ¿Aumentó o disminuyó?
de 0 a -2, ¿qué hago? Si estoy en un edificio y estoy en el piso 0 Menor. y bajo a -2, estoy bajando de piso, ¿no es cierto? Al subsuelo -2. Mm, Entonces este bajé. baja su número de oxidación, este. Si baja, se dice que se reduce. Baja el número de oxidación. Entonces se reduce. Y el carbono, fíjese, estaba en el piso -4 y sube a +4. ¿Qué pasó con el carbono? Aumenta. Y como que sube de nivel de piso. Estaba en el subsuelo -4 y sube al cuarto piso. De -4 a +4. Entonces, aumenta el número de oxidación. Entonces se dice que se oxida. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sé que es una reacción de óxido-reducción? Me tengo que fijar el número de oxidación de todos sus elementos y seguro va a haber dos. Uno, que aumente su número de oxidación y otro que baje su número de oxidación. El que baja es el que se reduce o disminuye su número y el que aumente es el que se oxida. ¿Está bien? Bueno, con esto, habiéndome pasado por 5 minutos, damos por finalizada esta clase.